Acá estamos de regreso, amigos. Gracias por seguir con nosotros. Es una enorme audiencia la que tiene este programa y eso nos complace, lógicamente, porque es un esfuerzo también mayúsculo el que hacemos desde acá, desde Nicaragua y de cualquier parte que estamos para que el debate de las ideas sea el que prevalezca independientemente de los puntos de vista, porque lo hemos demostrado incluso al aire, tenemos cruces de espada, pero el objetivo es que este programa siempre esté delante de sus ojos y ustedes, después de vernos o mientras nos están viendo, también debatan en sus casas, con sus familiares, con sus amigos y con sus conocidos sobre lo que aquí se habla. Miguel, ¿algún tema que tengas después? O Jaime, no sé si tenemos algo para agarrar todavía de la colita Sí, mira, yo creo de lo que estábamos hablando. tengo, aparte de la interrogante de que qué se hizo, qué ha pasado con los Estados Unidos, que no se ha pronunciado, ni con la comunidad internacional, ver qué ha pasado con el Dulce, loco. ¿Está en Nicaragua? ¿No está en Nicaragua? ¿Qué piensa hacer? Otra de las interrogantes es qué piensa hacer la conferencia episcopal, ¿verdad? Con la situación del padre Román, ¿verdad? Está prácticamente secuestrado en su propia iglesia, lo está rodeado, no puede entrar, no puede salir, no lo dejan, le cortaron el agua, le cortaron la luz, no lo deja que la gente le lleve alimento, necesita la insulina, y ya logró meterlo, alguien no como, pero logró meter insulina, pero para la insulina necesita tener hielo, tener que mantenerla fresca. Hemos visto videos de gente que le ha llevado hielo y no lo han dejado, prefieren botarlo, que lo boten en la acera. Entonces está en peligro la vida del padre Román. O sea, y no es melodrama ni exageración. No es melodrama ni exageración. Yeah. Entonces la pregunta, ¿qué diferencia qué hace, verdad, Monseñor Báez? ¿Qué se hizo Monseñor Álvarez, pues, la Mancha Brava, que quedaba de la conferencia episcopal? ¿Qué se ha hecho? Pues, porque, ¿qué van a dejar? ¿Van a dejar que el padre Román se muera? O sea, ¿qué va a hacer la misma gente? Pues, tarde o temprano hay que darle asistencia médica al padre Román. O sea, ahí hay familiares que están en una huelga de hambre de los presos políticos por su propia voluntad. Pero ya que a eso tengan secuestrado al padre Román, le haya cortado la luz a toda la manzana, le haya cortado el agua a toda la manzana, es una situación que no puede, que tampoco no es de que la puede dejarla pasar. Pues entonces, yo hago un llamado aquí al cardenal Brenes, a la conferencia episcopal, agarren el microbús, ¿verdad? Y váyanse para Masaya. Yo le apuesto que detrás de ese microbús van a ir centenares y miles de carros a la par de ellos a llevarle la medicina y a llevarle el hielo y la comida que quiere el padre Román. Pero lo que no se puede quedar es de brazos cruzados. Don Aníbal, está muy calladito usted y eso me preocupa. Es que está cerca, estoy en Masaya. Está cerca del padre Román. ¿Qué opinión tiene alrededor de esto? Porque, perdón Miguel, pero es que a don Aníbal le hemos quitado un poquito la guitarra. Démosela para que toque un poquito. El cardenal Brenes emitió un comunicado esta mañana indicando que condena enérgicamente lo que ocurre con el padre Román, se solidariza con él y con la labor humanitaria que ha venido haciendo, pero hay gente que resiente la falta de presencia física del cardenal, incluso lo que menciona Jaime, pues el representante del Papa y del Vaticano y de la Iglesia Católica, o el representante de la Iglesia Católica del Papa Francisco en Nicaragua, no está ahí, tomando en cuenta que es un sacerdote el que está rodeado y el que está prácticamente de rehén de los guardias sandinistas. Don Aníbal. Bueno, mira, entiendo que un grupo de sacerdotes intentó llegar hasta donde está el padre Román. Aparentemente se lo impidieron. Debo de asumir que esto es una acción coordinada también por el cardenal y desde la Iglesia Católica. Lo que me parece a mí, eso es lo que me parece, es que también la Iglesia está amenazada. Daniel Ortega ha sido claro y me parece que sus acciones también lo están siendo. El hecho de que el grupo de sacerdote haya intentado acercarse a la parroquia San Miguel Arcángel, donde está el padre Edwin Romero, y haya sido detenido, inclusive restringido por unos momentos, te puede dar una idea de la dimensión
de la represión y del acoso a la Iglesia Católica. Vimos cómo el padre Román intentaba, inclusive, el padre Román intentaba que los feligreses entraran a la iglesia. A mí me parece de que aún sin la presencia del nuncio, Daniel Ortega está dando muestra de niveles de represión parecido al de los años 80. Es decir, ya no respeta a la iglesia, no respeta al cardenal, no respeta a los obispos. Habló del mensaje de la conferencia episcopal, lo disminuyó, y a mí me parece de que estamos enfrente de una de las persecuciones más importantes en la historia de la Iglesia Católica, es decir, solamente parecida a lo que nos pasó en los años 80. Es decir, ningún padre o la Iglesia Católica inclusive se ha capiado de la represión de la fuerza militar de la policía orteguista alrededor de un hombre indefenso, un sacerdote, un hombre de Dios, que está acompañando a las madres que están en una huelga de hambre por sus hijos. Entonces a mí me parece de que más bien habría que redimensionar el nivel de represión, de amenaza y de agresión hacia la Iglesia Católica. La persecución de Daniel Ortega a la Iglesia Católica no tiene parangón. O sea, y vos lo ves, y estábamos hablando con Miguel en la pausa, como en 72 horas Daniel Ortega ha reprimido, amenazado, ha dicho que va a la guerra, ha actuado en Masaya en contra del sitio que le ha puesto al padre Román y a las madres que están en San Miguel Arcángel. Es decir, básicamente el peligro, diría yo, Luis, sería que de pronto se atreviera el régimen a romper la iglesia y entraran a desalojar. Es decir, el temor que yo he escuchado, yo más bien he sentido, es precisamente que podamos nosotros los medios de comunicación decirle al mundo lo que pueda estar pasando. Me parece que Daniel Ortega está fuera de todo alcance. Las amenazas, inclusive balazos, para los empresarios, que en algunos momentos se han criticado, pero ellos igual están en cuestionamiento del régimen y amenazados. A mí me parece que en perspectiva aquí en Nicaragua, básicamente estamos todos bajo la indefensión de un régimen que está armado, que tiene una policía orteguista, que tiene las armas, y que lo único que podemos hacer son expresiones de resistencia, como la que está haciendo el padre Edwin Romero, que me parece que habría que canonizarlo, pues, es la verdad de las cosas. Pasará a la historia como un hombre que con una santidad extraordinaria se puso frente a la fuerza de la dictadura y ha estado luchando desde el inicio de esta revolución de abril. Entonces a mí me parece de que creo que somos los nicaragüenses, más que cualquier otra cosa, los que podemos y debemos, en principio, denunciar, segundo, acompañar aún con los riesgos que implique la represión que tienen en Masaya para proteger la vida de los que están dentro de la iglesia y del propio padre, por supuesto, que debe de ser una preocupación del cardenal y de todo, la alta jerarquía de la Iglesia Católica. Lo que está pasando ahí, me parece que los canales de comunicación se terminaron. Probablemente Daniel Ortega no quiere platicar con nadie, ni Rosario Murillo que quiera platicar con nadie. Aquí estamos en la indefensión, y me parece que es tan grande lo que está haciendo el padre Edwin Romero en la iglesia San Miguel Arcángel, junto a las madres de los reos y presos políticos, es inmenso. Creo que envía un inmenso mensaje que va más allá de cualquier protesta. Creo que estamos enfrente de algo que puede definir inclusive el suceso de mañana o pasado mañana en esta nación.
Y definitivamente cuando vos estás aquí en esta nuestra querida nación, vos volvés a ver este entorno, Luis, y no hay nada. Detrás de vos, al lado de vos o de frente de vos, no hay absolutamente nada. Te sentís totalmente desprotegido, más que la ciudadanía, más que los colaboradores, más que los compañeros, más que los periodistas y medios de comunicación que están ahí. Entonces, la única manera que queda para poder protestar es esa. Y a mí me parece que hay que alertar al mundo y a Daniel Ortega de las consecuencias que implica el hecho de querer quebrar el sitio que tienen a la iglesia. Y tenerlo por seguro que están revisando en esa derrame de represión, de odio y de guerra, probablemente se les ha ocurrido inclusive tratar de penetrar en la iglesia. Ya lo han hecho. Y a mí me parece que la vida del padre y la vida de los que están ahí corre peligro. Miguel, antes de que se diera la huelga de hambre, al padre Román le mandaron incluso un mensaje, un anónimo. Y yo entiendo que don Aníbal se confunda con Romero, porque San Arnulfo Romero, ¿verdad? San Arnulfo Romero cayó víctima de las balas de los escuadrones de la muerte de El Salvador en plena Eucaristía. Y le mandaron a decir al padre Román, un cobarde, a través de un mensaje de texto, que le iba a pasar lo mismo que a San Arnulfo Romero. Miguel. Sí, hay que tener mucho cuidado en cuanto a decir que vaya a la conferencia episcopal y que se monten y que va a haber muchos carros y que así van a ir. Es que hay que tener extremo cuidado, porque estamos jugando con vidas humanas, estamos jugando con las vidas de la gente, del padre y de las madres de los presos políticos y otros ciudadanos que están ahí adentro. Estamos hablando de las vidas que los que puedan acompañar al cardenal en ese hipotético caso. Creo que sería echarle más leña al fuego. Es lógico, y tengo conocimiento de manera extraoficial que el nuncio está en constante comunicación con la conferencia episcopal. Lógicamente están atacando una parroquia, una iglesia con un padre adentro. Lo tienen militarizado. Y el nuncio es un diplomático, es el embajador del Papa en Nicaragua. Y el Vaticano está en pleno conocimiento de lo que está pasando en Masaya, con el padre Román y con los feligreses y con la agresión que está ahí. Esto se está manejando a nivel diplomático. Recuerden que la Iglesia Católica es una iglesia peregrina, o sea, pertenece al Vaticano y en su jerarquía. Y aquí está la conferencia episcopal y el comunicado fue bien claro y contundente. No es un comunicado, yo creo que es uno de los comunicados más fuertes que ha emitido la conferencia episcopal. Miguel, pero no es de la conferencia episcopal, es de la arquidiócesis de Managua. Ok, discúlpame, valga la aclaración, sigue siendo un comunicado. No, es importante, pero cuando hablamos de la conferencia episcopal es otra cosa. ¿Eh? Ok, sigue siendo un mensaje fuerte del cardenal Brenes, líder de la Iglesia Católica en Nicaragua. El nuncio es un diplomático y está en comunicación constante con el Vaticano. Les recuerdo cuál fue la posición del Vaticano en Ginebra, Suiza, cuando el vocero del Vaticano en esa reunión se refirió a Nicaragua. Dijo que exigía al gobierno sandinista de que regresara a la mesa de diálogo, que cumpliera todos y cada uno de los acuerdos que ya habían sido firmados, donde el nuncio fue testigo de esas negociaciones. La posición del Vaticano está clara. Sería un enorme error que la dictadura irrumpiera en la iglesia Miguel Arcángel de Masaya, tomara preso al padre o a los que están dentro, incluyendo a las madres de presos políticos. Eso sería echarle leña al fuego, no solo por el sentimiento católico cristiano que existe en Nicaragua y particularmente en el pueblo de Masaya y en muchos pueblos de Nicaragua, sino lo que esto significaría como una acción en contra del Vaticano, que obligaría al Papa a pronunciarse desde el Vaticano, o por lo menos al Estado del Vaticano, a pronunciarse sobre esta gravísima violación que ellos ya están
y lo han dicho, como persecución a la iglesia, como violación a la libertad de culto en Nicaragua. Y eso ha sido una de las denuncias que ha hecho el Vaticano a nivel internacional. Así de que creo que la sensatez, la paciencia, el mecanismo tiene que adecuarse para que esto no pase a más. Recuerden, no hay que caer en la provocación de la violencia. No hay que caer en la provocación de la violencia. No hay que exponer a la gente. Hay que seguir resistiendo de manera cívica y pacífica. Y esperamos que llegue un momento, una dirigencia del Azul y Blanco, de la Alianza Cívica y todos los que conforman la coalición democrática, de que digan cuáles van a ser los pasos para que de una forma cívica y pacífica y segura para el pueblo de Nicaragua se pueda hacer una resistencia y demandar el derecho a la vida, a la libertad, a nuestra integridad física y a nuestro derecho a vivir en Nicaragua en libertad. Otros temas que me llamó la atención esta semana fue que ese mismo, pues no puedo opinar al respecto. Es otro tema. Miguel. Es que yo difiero yo creo, en primer lugar, nadie está hablando de poner personas en peligro. Estamos hablando de que yo creo que es obligación de la conferencia episcopal de proteger a todos los miembros de la iglesia. Y no es como dice Aníbal que fueron 3 curas y no los dejaron pasar. Estamos hablando de mandar al máximo representante, el cardenal, que es el máximo representante de la iglesia aquí en Nicaragua, dentro de la iglesia nicaragüense, ¿verdad? Y no es una cosa que vaya una manifestación, pero que vaya el cardenal acompañado con el nuncio a llevarle una medicina a un sacerdote que además está pidiendo ayuda, porque ahí está el video donde sale él dando declaraciones pidiendo ayuda, que le cortaron la luz, que le cortaron el agua y que no tiene la medicina. Hombre, eso más bien es un acto humanitario, no es un acto de provocación. Entonces, si ya no va a la misma conferencia episcopal a proteger a uno de los suyos, ¿quién lo va a hacer? ¿Verdad? Y estamos hablando para no provocar, porque vos podés decir, provocar sería que hagamos un llamado a todo el pueblo para que se levante y vaya a defender al padre Román y a protegerlo, y no estamos haciendo eso, porque sabemos que no debemos de caer en la trampa. Pero lo mínimo que esperaría era que el cardenal fuera a llamar al nuncio y se fuera a llevarle la medicina y garantizar que las condiciones médicas de salud del padre Román estén como deben de estar. Y eso no debería decir que está provocando a la dictadura. Y por otro lado, a mí me llama todavía no he visto un solo comunicado, y tal vez estoy equivocado, de la conferencia ¿cómo se llama? El nuncio apostólico, protestando, ¿verdad? Formalmente, por decir que por las acusaciones y las aseveraciones que ha hecho la dictadura Ortega Murillo, diciendo que la iglesia son conspiradores del golpe de Estado y que son terroristas. Todavía no he visto una queja formal por parte del nuncio, como embajador, como representante diplomático del Papa aquí en Nicaragua, ante el gobierno de Nicaragua. Tampoco lo he visto. O sea que ni diplomáticamente, desde mi punto de vista, está haciendo la labor que debía haber hecho.